8 está, digamos, ya subido en el aula virtual. En esta PD vamos a ver temas de demanda agregada, ¿no? Y oferta agregada. Esa va a ser un poco la idea en esta clase. ¿Ok? Así que vamos a ver algunos conceptos teóricos para que, bueno, esclarecer ciertas dudas o refrescar ciertos temas que, por supuesto, ya han visto en su clase teórica. Y luego procederemos, digamos, a hacer unos pequeños ejercicios o a revisar un poco cómo se solucionan este tipo de ejercicios que ustedes ya, de algún modo, yo sé que ustedes también ya tienen cierta experiencia, ¿no? De estos modelos de ISLM y oferta agregada con conceptos, ¿no? Ya sea de la escuela clásica o de la escuela keynesiana, ¿no? Así que vamos a ver un poco de eso, un poco de casuística, ¿no? Para ver ciertos movimientos. Y sí, ¿no? Voy a tratar de enfocarme, digamos, en que se entienda un poco la lógica detrás de cada movimiento, de las curvas, así que eso va a ser un poquito la tarea de hoy, ¿ok? A ver, para explicarlo directamente y que quede claro, por favor, si existiera alguna duda, me interrumpen, no hay ningún problema, prenden su micro y me comentan nada más cuál es su duda, ¿ok? Vamos a ir primero lo que es, digamos, conceptos, ¿no? Lo que son rigideces nominales, ¿no? Entre salarios y precios, ¿no? O sea, ahí hace una diferenciación y vamos a comenzar con lo que es rigidez salarial nominal, ¿ok? Bueno, el salario, digamos, no se ajusta al instante, ¿no? Sabemos que no se ajusta al instante, hay un tiempo de negociación y las causas más comunes, digamos, son, por ejemplo, no sé, mi caso o el caso de todos en sí, uno hace contratos por periodos fijos, ¿no? Por periodos fijos, por un periodo determinado de tiempo, y en ese periodo determinado de tiempo tú acuerdas un salario, ¿no? También existe lo que son salarios de eficiencia y también para las empresas, ya desde un punto de vista de las empresas, existe ciertos costos administrativos, ¿no? Relacionados al cambio de nóminas, ¿no? A estar, digamos, ajustando estos salarios. También pueden existir temas, digamos, ya un poco más gubernamentales, como la existencia de salarios mínimos y también el tema de negociaciones colectivas, ¿ok? Creo que hay como sticky, le dicen estos salarios, sticky salarios como que son pegajosos, entonces, ¿por qué pegajosos? Porque son difíciles, digamos, de mover, ¿no? Entonces, en el sentido de que ante shocks, digamos, por ejemplo, ante un shock, por ejemplo, la cantidad de empleo y de producto se mueve más que la de salarios, digamos, ante un shock, ¿no? O sea, ese es un poquito lo que pasa, ¿no? Cuando los salarios son difíciles de mover o no son muy flexibles, ante un shock que de ahí ya veremos, eh, los niveles, digamos, de empleo y de producto son más fáciles de mover o de ajustar que los mismos salarios, ¿no? Espero que hasta ahí estemos claros. Si hay alguna duda, por favor, ponen su micro y lo comentamos. Pero también viene lo otro que son rigideces de precios, ¿no? Sabemos que los precios de venta que vemos cambian con con baja frecuencia, ¿no? Y eso, digamos, hay costos de menú, ¿no? Costos de menú. Luego también existe listas de precios, digamos, que también son actualizadas, pero por lotes. También existía lo que son los contratos con retailers, ¿ok? También ahí de vuelta aparece lo que es la figura contractual también, ¿no? La figura un poquito más legal. También los precios también no se cambian, digamos, con mucha frecuencia porque existe siempre una cierta incertidumbre sobre la demanda, ¿ok? Entonces, eso también
digamos, motiva que los precios no se cambien con alta frecuencia. Y también, bueno, de ahí se puede revisar y les invito a revisar lo que son un poquito las reglas a la Calvo o a la Taylor, donde existen solamente ciertas empresas eh, que pueden ajustar, digamos, en cada periodo, ¿no? En sí, por ejemplo, en este caso, con igual, como decir, con precios, bueno, pegajosos, sticky, la política de demanda tiene efectos reales, digamos, en el corto plazo, ¿ok? Eso también había que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ya estamos viendo, digamos, en la primera parte y, digamos, refrescando ciertos conceptos, lo que son rigideces salariales nominales y lo que son, digamos, rigideces de precios, digamos, de venta. Lo que sí hay que saber diferenciar entre esos dos casos y bueno, también hay que tener en cuenta cuáles son las posibles causas, ¿no? Las posibles causas de ellas. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces sigamos. Luego viene lo que es la oferta, describir lo que es la oferta de muy corto plazo y de la de largo plazo. ¿Ok? Es importante que tengan esto en cuenta y justamente esto está, digamos, escalonado porque va a estar relacionado, digamos, estos términos de tiempo van a estar relacionados a las rigideces que hemos visto en el inciso anterior. En el muy corto plazo, los precios y salarios son casi fijos, ¿ok? O sea, la oferta agregada en ese caso va a ser horizontal o lo más próximo a ser horizontal, ¿ok? Ustedes, bueno, ya tienen experiencia también graficando funciones, ¿no? Entonces, si digamos la oferta agregada es horizontal, bueno, ustedes ya saben, es decir, eso quiere decir que la producción, digamos, va a responder a la demanda, pero con poco movimiento de precios. ¿Ok, chicos? Eso hay que tener claro. Entonces, recapitulando, muy corto plazo, precios y salarios casi fijos, la oferta agregada es prácticamente horizontal. ¿Y qué significa eso? Que la producción responde a la demanda con poca o con pocos movimientos de precios. ¿Ok? Luego viene lo que es largo plazo. Precios y salarios, en este caso, van a ser lo contrario del anterior y van a ser flexibles y van a tener expectativas ya ajustadas, ¿ok? Y esto va a ser justamente lo contrario, la oferta agregada es vertical, digamos, en el producto potencial, ¿ok, chicos? En el producto potencial, ¿ok? Disculpe, Sí. ¿me compartiendo pantalla? Porque no Ah, sé nada. eso fue lo que... Uy, gracias por hacerme... Pensé que se estaba compartiendo. Disculpa. A ver, vamos a ver. ¿Ahí logras ver mi pantalla? ¿Ahora se logra ver mi pantalla, por favor? Hola. Sí, profesor, ahora sí recién se puede ver. Ya, buenísimo. Entonces, vamos a recapitular, digamos, lo que es, digamos, una forma express, lo que estábamos explicando. Bueno, en el primer inciso, digamos que explicamos un poco lo que son los tipos de rigideces nominales entre salarios y precios. ¿Ok? Rigidez salarial nominal, ¿qué quiere decir? Que el salario, digamos, en moneda, digamos, o nominal, no se ajusta al instante, digamos, ¿no? No se ajusta al instante. Es difícil de ajustarlo. ¿En qué sentido? ¿O por qué? ¿Cuáles son las causas? Las causas habituales, por ejemplo, son los contratos por periodos fijos, ¿no? O sea, uno cuando arma un contrato, negocia su salario o recibe un ofrecimiento y eso, digamos, va a respetarse por un periodo determinado de años, ¿no? Bueno, un periodo determinado de tiempo en sí, ¿no? Entonces, no va a haber un ajuste, digamos, ¿no? No se va a poder ajustar los, eh, los salarios en el corto plazo. Asimismo, también existe la figura de salarios de eficiencia y también
para las empresas existen costos administrativos relacionados a cambio de nóminas. Entonces también por eso, digamos, es un desincentivo a, digamos, un desincentivo, digamos, que estos salarios sean flexibles, ¿no? Porque tienen costos administrativos asociados. Luego también puede existir la figura de salarios mínimos y de negociación colectiva. Y como lo explicaba también, era que ante salarios, digamos, poco flexibles, digamos, ante un shock cualquiera, vamos a poner ahora en este caso, es más factible que la cantidad de empleo o el producto varíe a que los salarios, ¿ok? A que los salarios, ¿ok? Esa es una. Luego, respecto a rigidez de precios, ¿ya? Respecto a rigidez de precio, los precios, digamos, de venta cambian con baja frecuencia, o sea, no se ajustan al instante, ¿ok? ¿Por qué? Porque existen costos de menú, ¿no? Costos de folleto, o sea, por ejemplo, esos costos de menú iban relacionados, por ejemplo, hasta una carta que hace en un restaurante, ¿no? O sea, no puedes estar cambiando, o sea, hay costos asociados, digamos, pongamos a imprimir, digamos, tu menú, ¿no? También esa era un poco la idea. Luego también existen contratos, las figuras contractuales, pero con retailers, ¿no? O sea, tú digamos que acuerdas un precio por un determinado tiempo con un retailer, ¿no? Luego también existe cierta incertidumbre sobre la demanda, lo cual, digamos, afecta, digamos, o provoca que los precios de venta no se cambien con alta frecuencia. Y como mencionaba, también, sin que se me pase, también existen, y los invito a revisar, las reglas, digamos, a lo, reglas a lo Calvo o a la Taylor, donde solamente una fracción digamos, de empresas pueden ajustar, digamos, sus precios en cada periodo. ¿Ok? Eso habría que tener en claro y yo sé que también ustedes lo tienen en claro porque no es un tema en sí nuevo, sino que hay que refrescarlo cada tanto. ¿Ok? Y luego justo estábamos en la parte de describir la diferencia entre oferta de corto o de muy corto y la de largo plazo. Y justamente la diferencia va a estar asociada a la rigidez, digamos, de salarios y precios. ¿Ok? La rigidez nominal de salarios y precios. Entonces, ¿cómo es esto? ¿O cómo es este caso? En el muy corto plazo, los precios y salarios son fijos, ¿ok? Digamos, son prácticamente fijos. ¿Qué quiere decir esto? O cómo se va a visualizar, digamos, en un gráfico, que la oferta agregada va a ser horizontal, ¿ok? Va a ser prácticamente horizontal. ¿Y qué quiere decir una oferta agregada horizontal? Quiere decir que la producción, digamos, va a responder a la demanda, pero no va a responder con movimientos, digamos, en precios. El precio va a ser constante porque hay una rigidez, ¿no? Y estamos en el muy corto plazo y los precios son fijos. ¿Ok? Y en el largo plazo va a ser lo opuesto. Los precios y salarios son flexibles, ¿ok? Son flexibles. Entonces va a ser lo opuesto. Si la oferta agregada, digamos, en un muy corto plazo era horizontal, en el largo plazo va a ser vertical, ¿no? Va a ser vertical. ¿Qué quiere decir que sea vertical, digamos, ¿no? Primero, va a ser vertical en el producto potencial, ¿ok? Va a ser vertical en el producto potencial. Y quiere decir que, digamos, que ante variaciones en los precios, no va a haber una variación en el producto, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Ok, eso es lo que habría que tener en cuenta ahí. Y bueno, luego ahí un poquito adelantarles que digamos que siempre hay un intermedio, ¿no? O sea, estamos hablando de muy corto plazo donde todo es rígido y el largo plazo donde todo es flexible. El intermedio, digamos, o el mediano plazo, por llamarlo así, sería con una rigidez imperfecta, ¿no? Sería una oferta agregada, como la tenemos ya un poquito más claro con la oferta, con una pendiente positiva, ¿ok? Con una pendiente positiva, ¿ok?
y va a depender muchas veces, digamos, obviamente va a estar en función a lo que es el producto potencial, pero también va a estar, digamos, va a tener un factor, digamos, de que también, digamos, se alinean lo que es el precio esperado con el nivel de precios real. ¿Ok? Entonces eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Pero hasta ahí sería, digamos, conceptualmente lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Tendrían alguna duda con respecto a lo que se ha expuesto? ¿Ok? Eso sería con respecto a la actividad uno, ¿ok? Actividad 1. Ah, ¿tendrían alguna duda, chicos? No, profe, todo claro. Ah, ya. Perfecto. Entonces, continuando, eh, vamos a considerar lo siguiente, ¿no? La actividad 2 va a estar relacionada, digamos, a la demanda agregada. Nos dan las ecuaciones de equilibrio, nos van a pedir derivar la curva de demanda agregada y analizar, digamos, ciertos casos. ¿Ok, chicos? Eh, bueno, creo que estas curvas en sí son, digamos, familiares para ustedes. Vamos, digamos, a recapitular un poco lo que ustedes ya han visto en su curso anterior también y en su clase teórica. Y vamos a derivar, digamos, la demanda agregada también en función a lo que ya conocemos que es eh, el modelo de ISLM, ¿no? Entonces, para esto lo voy a compartir en el solucionario porque si no es redactando. Acá viene un poco lo que les he explicado, ¿no? ¿Ok? De horizontal, ¿no? Y lo que luego va a ser vertical, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿ok, chicos? Es lo que, ¿cómo se llama? Hablado, lo que no quiero es que se confundan, por ejemplo, es que en algunos libros, por ejemplo, yo les he hablado de PBI potencial, otros, tal vez en otros libros va a ser PBI de pleno empleo, así que ahí, por favor, siempre tengan claros sus conceptos, ¿ok? Lo que sí, acá les vamos a explicar es que la demanda agregada va a venir justamente del modelo ISLM, que ya saben, ¿no? Investment Savings eh, y liquidez y oferta monetaria, ¿no? La preferencia por liquidez, ¿no? Entonces, vamos a derivarla, ¿ok? Es el modelo ISLM, ¿ok? Para hacer un recapitulando, ¿ok? Recapitulando en sí, bueno, vamos a exponer un poco lo que son estas variables, ¿ok? Obviamente Y está relacionado al producto total, luego sabemos que digamos, sub cero va a estar, digamos, lo que es el consumo autónomo. Ya sabemos que se habla mucho de que existe un consumo independiente del ingreso, ¿ok? Existe un consumo independiente del ingreso. También I sub cero va a ser inversión autónoma, que también, digamos, esa parte de la inversión, digamos, es por expectativas o planes ya decididos, ¿ok? Luego tenemos lo que es gasto público, que en realidad, bueno, ya saben, representa la demanda del gobierno por bienes y servicios. Luego TR, que va a representar, digamos, pagos, digamos, del Estado a hogares, ¿no? Ok, pago del Estado, que son transferencias, ¿no? Eh, bueno, en sí estas transferencias lo que van a hacer, obviamente, es que van a elevar, digamos, el ingreso disponible, pues, ¿no? De los hogares, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Y C, obviamente, C va a estar asociado a lo que es una propensión marginal a consumir, ¿ok? ¿Ok? O sea, cuando ya sabemos, ¿no? De seguro lo han visto en su curso de micro. Cuando hablamos de marginalidad en ese sentido es cuánto aumenta el consumo si el ingreso disponible sube en una unidad. ¿Ok?
Eso hay que tener en cuenta. Luego, revisemos acá. Tenemos el inverso del multiplicador, ¿ok? El inverso del multiplicador que en sí va a estar compuesto de la proporción marginal y este tau que va a ser la tasa impositiva promedio, ¿ok? Obviamente la tasa impositiva promedio va a reducir obviamente el ingreso disponible en los hogares, ¿ok? Luego aquí tenemos la tasa de interés, tenemos lambda que va a representar en sí lo que es la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso. A ver, ahí para que lo entiendan mejor, va a ser que más transacciones con mayor, digamos, Y, digamos, por eso va a subir la demanda del dinero, por eso es la sensibilidad, ¿ok? Que hay más transacciones, va a subir la demanda de dinero, ¿ok? Luego, bueno, ahora tenemos este delta que va a ser la sensibilidad de la demanda de dinero, pero a la tasa de interés, ¿ok? ¿Cómo vemos esto, digamos, de forma más intuitiva, ¿no? Sabemos que el dinero compite con activos que pagan interés. Entonces, si la tasa de interés sube, obviamente los otros activos se van a hacer más atractivos. Entonces, la demanda del dinero o el dinero se va a desear menos, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Ok, chicos, recuerden siempre que obviamente el dinero compite con otros activos, ¿no? Compite con otros activos. Ok, compite con otros activos. Estos activos te van a pagar una tasa de interés, la que salga. Ok, entonces, digamos, este elemento va a estar relacionado a lo que es eh, la sensibilidad, digamos, de la demanda al, a los niveles de interés. ¿Ok? Luego tenemos lo que es M, que M va a ser la oferta monetaria nominal. Ok, esta oferta monetaria nominal está controlada, como ustedes ya saben, por el Banco Central, ¿no? Por el Banco Central. Y luego vamos a tener P, ¿no? P sub 0, que es el nivel de precios. ¿Ok? Y entonces este ratio eh, va a ser los saldos reales de dinero. ¿Ok? Y entonces eso sería lo que tendríamos y en base a eso vamos a armar nuestra ISLM. ¿Ok? Acá lo he detallado. ¿Ok? Tenemos K, 0, IS. Construimos el modelo ISLM y sabemos que cuando está en equilibrio, digamos, lo que tenemos que hacer es igualar. ¿Ok? Es igualar. ¿Ok? Simple. Igualamos y nos tiene que quedar una figura, digamos, como esta. ¿Ok? Simplemente reemplazar uno en otro. ¿Ok? ¿Dónde está, digamos, lo interesante de este ejercicio? Vamos a tratar de entender la lógica cuando nos piden ciertos casos. Por ejemplo, nos piden lo que es nos piden lo que es analizar los efectos de una disminución de precios, de una política fiscal expansiva y de una política monetaria contractiva. ¿Ok? Entonces, tenemos el primer caso que es disminución en el nivel de precios. ¿Ok? En el nivel de precios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a lo que afecta primero, ¿ya? La disminución de precios va a afectar aquí, ¿no? Va a afectar aquí, a lo que habíamos hablado. Va a afectar a los saldos reales, ¿ok? Va a afectar los saldos reales. Obviamente sabemos que el nivel de precios está, digamos, dividiendo. Si digamos, los niveles de precios bajan, es decir, P baja, ¿qué va a pasar, digamos, con ese ratio? Va a aumentar, ¿ok? Es decir, los saldos reales van a aumentar, ¿ok? Los saldos reales van a aumentar.
¿Cómo, digamos, se expresa acá? Se desplaza hacia la derecha, ¿ok? Hacia la derecha, ¿ok? Aquí lo estamos viendo, cómo se desplaza la LM y va a LM', ¿ok? ¿A qué va a estar asociado, digamos, no? A niveles, digamos, de precio más bajos, va a estar asociado, digamos, va a provocar, digamos, una disminución de las tasas de interés. Y la tasa de interés, obviamente que tiene un impacto sobre obviamente tú tienes dos opciones aquí, ¿no? También tú puedes invertir, ¿no? O también ahorrar, ¿no? En este caso, tasas de intereses más bajas van a incentivar a la inversión, ¿ok? Y ese aumento de inversión, digamos, va a afectar al producto, que el producto aumente. Por eso vemos que aquí cómo se desplaza, ¿no? Pero hay que entender, digamos, que este aumento en el producto, es decir, de Y a YB, del punto A al punto B, va a ser, digamos, impulsado, digamos, justamente hay que entender toda la secuencia, ¿no? Pero finalmente va a ser impulsado a que baja digamos, aumentan los saldos reales, la LM se desplaza hacia abajo, baja la tasa de interés, eso estimula la inversión y digamos, esa inversión estimulada afecta el producto, ¿ok? Y es por eso que pasamos de Y a YB, ¿ok? Digamos, ¿cómo se va a representar esto? ¿Cómo se va a representar esto, digamos, en la curva de demanda? Sencillo. ¿Cuál ha sido la lógica? Ha sido que el primer movimiento fue una reducción en los precios. Y una reducción en los precios provoca un movimiento a lo largo de la curva de demanda asociado a un nivel, digamos, de producto más alto. Es así como se ve, ¿no? Del punto A al punto B. Es un movimiento, digamos, a lo largo de la curva. ¿Ok, chicos? Así es un poco la lógica. Acá también les puse básicamente eso, ¿no? La disminución de precios expande la curva LM sobre la demanda agregada. El efecto se refleja a lo largo de la curva de demanda, ¿no? Simple. Menores niveles de precios afectan el mercado del dinero, aumentan los saldos reales, ¿no? Y eso va a pasar, ¿no? Y aumentar el ley. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda con respecto a este movimiento? ¿Ok? César, ¿y eso también podría volver a su punto de inicio por presiones inflacionarias, o sea, al punto A, ya que como bajan los precios, también, o sea, como digo, no daría presiones inflacionarias porque están comprando más? Es que, bueno, ese ya sería otro punto, digamos, en corte de tiempo, pero en sí, bueno, digamos, eso sería algo un poquito más hipotético. Ahorita digamos, el hecho que tenemos es que más bien existe una deflación, ¿no? Porque más bien está disminuyendo el nivel de precios. Luego habría que ver, ¿no? Luego habría que ver, eso ya es otro, en todo caso, otro caso, pero digamos que aquí vemos un poco de estática comparativa y también tenemos que aprender digamos, delimitar bien nuestro caso, ¿ok? Nuestro caso. ¿Cuál es el efecto de ese caso? ¿Cuál es la lógica? ¿Luego podría pasar? Sí, luego puede pasar, porque en realidad, bueno, tú sabes que hay diversos shocks en la economía, ¿no? No solamente viene en un lado, pero acá, digamos, el punto de este inciso es, digamos, analizar cuál es el impacto de una disminución de precios, digamos, una disminución de precios en el producto, ¿ok? Y cómo, digamos, eso lo expresamos, digamos, en, eh, a través de nuestro modelo ISLM y cómo eso se traduce en la demanda. Ahora bien, ¿puede pasar? Sí, puede pasar, pero eso en realidad va a ser ya parte de otro caso. En sí, me parece interesante que te preguntes eso. Y lo que podrías ver es que, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo es el movimiento o cuál es el efecto en el producto
cuando se disminuyen los precios. Lo que tú te estás preguntando es, ante un alza de precios, ¿qué va a pasar con el producto? Y eso es lo interesante y lo que queda también para ustedes, ¿no? Obviamente, si luego tienen una duda, me lo pueden enviar al correo o lo vemos si hay tiempo y lo seguimos viendo. Pero lo que te invitaría es que, digamos, tú, digamos, practiques la contraparte, ¿no? Ante una alza de precios, ¿cuál es el movimiento en el producto, ¿no? Pero sí, eso es un poquito lo que tenemos que analizar. Aquí lo que quiero que se lleven es qué pasa, digamos, con el producto, cómo lo explico, cuál es la lógica, cuál es la secuencia, cuáles son las variables afectadas cuando los precios disminuyen, ¿ok? Luego vamos a ver, digamos, también tal vez movimientos conjuntos, puede venir tal vez un shock de oferta y un shock de demanda, vamos a verlo y tal vez ahí podemos ver ya casos, ¿no? Casos, pero aquí estamos viendo simplemente por el lado de la demanda agregada. ¿Está bien? Igual agradezco la consulta y vamos a tratar de verlo en casos posteriores. A ver, continuemos entonces. Aquí un poquito más lo que hemos explicado. Y el siguiente caso es lo que es la política fiscal expansiva. ¿Ok? Entonces, aquí aquí lo que vamos a ver es que, bueno, la política fiscal expansiva puede ser, digamos, puede ser por varios lados, ¿no? Podría ser que sube el gasto público, pero también podría ser, digamos, que baja TAU, ¿no? Que baja la tasa impositiva, ¿no? La tasa impositiva. ¿Ok? Lo que vemos acá es que en sí un aumento, digamos, o una política fiscal expansiva, lo que va a generar, digamos, bien keynesiano, lo que va a generar en sí va a ser un desplazamiento de la curva, digamos, de demanda, ¿ok? Obviamente, ante menores tasas impositivas, digamos, va a ser un incentivo, también va a ser un incentivo al consumo, ¿ok? El gasto también puede estimular el producto, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que el cambio no va a estar por el mercado, digamos, monetario, sino va a estar por el mercado de inversión y ahorro, ¿ok? Va a estar por ahí el cambio. ¿Qué va a pasar? Como va a estimular la demanda, pero la va a estimular por el lado de la IS, ¿ok? Entonces, del Investment Savings. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto? Digamos, un movimiento, digamos, o un desplazamiento de la IS va a estar relacionado a tasas de interés más altas, ¿ok? A tasas de intereses más altas. Y como les comenté, ese, digamos, ese impulso estatal va a generar que el producto aumente, ¿ok? En este caso, la política fiscal expansiva, como lo vemos en la curva de demanda agregada, va a ser un desplazamiento, no va a ser un movimiento como en el caso anterior a lo largo de la curva, sino va a ser un desplazamiento de la demanda agregada. Y acá lo estamos viendo, ¿no? De a de A'. ¿Ok? Lo vemos aquí. ¿Ok? A niveles de precios más altos también va a estar relacionado. ¿Ok? En sí, acá he tratado de explicarlo. Acá también va a haber cierto un multiplicador del gasto. ¿Ok? Va a estar relacionado a mayor gasto público. Va a impulsar la IS. ¿Ok? La IS. Y digamos que ese cambio va a estar asociado a lo que es el multiplicador del gasto. ¿Ok? El multiplicador del gasto. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que justamente el efecto no va a ser limpio en sí. ¿Por qué? Porque, como les dije acá, esa expansión de la IS va a estar relacionada también a lo que son tasas de intereses más altas. Y esas tasas de intereses más altas
van a estar, digamos, contrarrestando un poco lo que es la inversión. Sabemos que la inversión, digamos, tiene una relación negativa con lo que es la tasa de interés. Entonces, tasas de interés más altas se va a contraer un poco la inversión. ¿Ok? Entonces, por un lado, aumenta, digamos, aumenta o se estimula, digamos, la demanda, ¿ok? La demanda debido a este multiplicador del gasto, pero por otro lado se va a proceder a contraer un poco debido a las tasas de intereses más altas que contraen la inversión, ¿ok? Pero en sí, el efecto, digamos, de un gasto público más alto, una política fiscal expansiva, va a ser, digamos, estimular el producto y aumentar la demanda agregada. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Yo lo que quiero que más se lleven es un poco ese análisis y entender un poco la lógica, porque yo entiendo que estos gráficos, la derivación del modelo en sí, ustedes ya lo han visto en sus cursos, digamos, anteriores, en lo que es macro. ¿Ok? Prosigamos, o si hay alguna duda me interrumpen, no hay ningún problema. El siguiente caso va relacionado a lo que es la política monetaria contractiva. ¿Ok? Aquí va relacionada la política monetaria contractiva. Va a ir relacionada, digamos, a una caída de la masa monetaria controlada por el BCR, como acá lo vemos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Va a ser un caso parecido en algún punto al comienzo con lo que es, con lo que fue el primer caso. ¿En qué sentido? Que va a afectar, digamos, a los saldos reales. ¿Ok? Va a afectar a los saldos reales. Los saldos reales, como ustedes bien saben, es M, digamos, ¿no? Entre P, ¿no? Entre P, ¿ok? Entre P. Obviamente, si M baja, ¿qué va a pasar con los saldos reales, chicos? ¿Me podrían decir? ¿Qué va a pasar con los saldos reales? No tenemos información ahorita de los precios. ¿Qué va a pasar? ¿Los precios? Los precios están constantes y M ha bajado. Por lo tanto, el ratio de saldos reales va a bajar. ¿Ok? Va a bajar. ¿Eso en qué se va a traducir? Se va a traducir en una contracción de la LM, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Ok? Ese desplazamiento a la izquierda, ¿qué creen que va a causar, chicos? ¿Qué creen que va a causar? Va a causar tasas de interés más altas, ¿ok? Y una contracción del producto, ¿ok? ¿Cómo se puede estar contrayendo el producto si tenemos tasas de interés más altas? ¿A qué afecta, digamos, así, bueno, que lo tenemos así en la mente rápido, a qué afecta la tasa de interés? La tasa de Ay, interés, a la inversión, ¿cierto? ujú. A la inversión. Entonces, como hemos tenido digamos, una contracción de la LM, ¿no? Ya que la masa monetaria ha bajado y eso impacta, digamos, va a impactar a lo que es los saldos reales. Lo que va a pasar es que va a afectarse la inversión, ¿ok? Como va a afectarse la inversión, el producto también baja. Y entonces, ¿cuál sería el movimiento? ¿Cuál sería la relación, digamos, no? Y acá es un poco la lógica. Mira, al mismo nivel de precios, ¿ok? Al mismo nivel de precios, vamos a tener productos más bajos, ¿ok? Vamos a tener productos más bajos, ¿ok? Por ejemplo, acá, mira, al mismo nivel de precios, productos más bajos, ¿ok? Entonces, ¿eso cómo se grafica? Con un desplazamiento, ¿no? Una contracción de la demanda agregada, ¿ok? Una contracción de la demanda agregada. Y eso es lo que va a pasar. Se contrae la demanda agregada y eso sería un poco el efecto de una política monetaria contractiva, ¿no? Entonces, a ver, acá lo vamos a explicar un poquito más. La política monetaria contractiva contrae la curva LM
y se contrae la demanda agregada. ¿Ok? Va a ir por eso. ¿Ok? Aquí digamos que está sintetizado todo lo que se ha explicado. ¿Ok? Así que eso sería un poquito a los 3 casos que se busca que lo tengan en cuenta. Yo los invito en sí a ustedes a que revisen los casos, digamos, opuestos. Por ejemplo, aquí, como dijo su compañera, ¿qué pasa cuando existe una alza de precios? O dice, ¿no? Un shock inflacionario en sí, eso es lo que dijo. Luego, en este caso, pueden revisar qué pasa cuando la política fiscal es, digamos, contractiva, ¿no? Hay una contracción de la política fiscal. Y en este caso pueden ver qué pasa con la política monetaria expansiva. Yo sé que ustedes ya vienen de cursos, digamos, ya de micro, de macro, entonces obviamente tienen las herramientas. Lo que sí siempre les recomiendo es diferenciar bien y hasta hacer unas notas mientras estudian de cuándo, digamos, hay un desplazamiento a lo largo de la curva, cuándo es digamos, un desplazamiento de la curva, cuándo es ¿no? un movimiento a lo largo de la curva y, digamos, saber diferenciar en eso. Y en sí que vayan entrenando esa intuición, ¿no? Ustedes que ya sepan, que alguien le diga, oye, baja el precio, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? Ya va a pasar con esto. Oye, aumenta el gasto público, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? Y ustedes ya tengan, digamos, esa intuición bien, bien entrenada. Eso sería algo que les recomiendo para sus futuras pruebas. ¿Ok? Y luego vamos a pasar, como ya hemos visto la demanda agregada, ahora vamos a ver lo que es la oferta agregada. ¿Ok? Nos piden realizar, digamos, un análisis según aproximaciones y de la escuela keynesiana y la escuela clásica. Y vamos a, digamos, a retomar un poco ese análisis de rigidez nominal y qué implica. ¿Ok? Hay que ver bien eso. ¿Ok? Y vamos a tratar de profundizar en ese análisis, ¿ok? Que quede bien clarito. Y luego vamos a ver, digamos, algunas interacciones ya entre oferta y demanda. ¿Ok? Eh, en sí, con los temas que hemos visto, hay, digamos, respecto a la oferta agregada, vamos a tener 3 aproximaciones, ¿ok? 3 aproximaciones que ya hemos visto, digamos, o que ya hemos mencionado arriba, pero vamos a retomarlas en este inciso A. La keynesiana, digamos, de muy corto plazo, ya saben que los precios y salarios en este modelo keynesiano de muy corto plazo son fijos, los precios y salarios son fijos, y con una oferta agregada, digamos, horizontal, ¿no? ¿Ok? Entonces ya sabemos, en el muy corto plazo, ¿ok? El, digamos, digamos, el salario y el nivel de precios van a ser fijos, ¿ok? Van a ser fijos, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Y tenemos una oferta agregada, o lo van a ver bastante horizontal, ¿ok? Horizontal, ¿ok? Pero en el otro caso, digamos, el otro caso extremo va a ser la clásica de largo plazo, ¿no? La clásica que es de largo plazo. Ustedes también habrán leído un poco lo que es historia económica, tal vez se han llevado también, ¿no? Sobre las teorías clásicas. De largo plazo, y en esos casos los precios y salarios van a ser totalmente flexibles. Por lo tanto, la oferta agregada va a ser vertical. Va a ser vertical y va a estar, digamos, ¿dónde va a ser vertical? En el producto potencial. ¿Ok? Muchachos, ¿qué es el producto potencial? Me gustaría escucharlos. Creo que es a lo que una economía puede llegar a su máximo, por así decirlo. O sea, que es el Y menos el Y potencial, ¿no? La brecha, esa es la brecha, creo.
Claro, no es la brecha en sí, no es la brecha en sí. A ver, ¿alguien quiere participar ahí? Lo que escuché. ¿Qué es el producto potencial? Bueno, el producto potencial en sí va relacionado a lo primero que mencionaste. Es el, digamos, el nivel máximo de bienes y servicios que una economía puede producir, digamos, ¿no? De forma sostenible, ¿ok? Pero una forma más técnica, ¿ok? Es cuánto podría producir un país si utiliza de forma eficiente todos sus factores productivos. Es decir, uso K y L de forma óptima, ¿cuánto produzco? Ese es el PBI potencial. Siempre lo van a ver así, ¿ok? Siempre lo van a ver así, con Y, digamos, ¿ok? ¿Ok? Ese es el producto potencial, ¿ok? Y justamente en ese nivel va a estar, digamos, va a estar asociado la oferta de largo plazo, ¿ok? Va a estar la oferta de largo plazo donde los precios y salarios son totalmente flexibles. Ok, eso es algo que hay que tener en cuenta. Si le vuelven a preguntar qué es el PIB potencial, bueno, es el producto cuando se usa de forma óptima, ok, y eficiente los factores productivos de la economía. Es decir, ok, eso es lo máximo en sí. Vamos a ver. Lo máximo óptimo, ok. Así que eso sería un poco lo que hay que tener en cuenta en los conceptos. Y luego el tercer caso va a ir relacionado con lo que es la rigidez nominal imperfecta. Es decir, que algunas firmas ajustan precios, pero con rezagos. ¿Ok? Y en ese caso, en el tercer caso, la oferta, digamos, agregada va a tener una pendiente positiva. Y es un poco a lo que iba mencionó su compañera. Digamos, Y va a estar, digamos, relacionado, digamos, a lo que es el producto. El producto va a estar relacionado a lo que es el producto potencial, pero va a estar, digamos, ligado a lo que es una brecha, ¿no? Ligado a una brecha, ¿no? Acá podemos poner y es lo que es nivel de precios menos el nivel de precios esperado. Ok, ahí va a haber una brecha, ¿no? Va a haber una brecha. Ok, ¿qué vemos acá? Si el nivel de precios supera lo esperado, ok, las empresas van a expandir, digamos, su producción, ¿no? Es decir, vamos a poner que yo fui cauteloso a la hora de predecir o esperar precios, ¿ok? Pero el nivel de precios va a superar lo esperado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Obviamente va a incentivar a la oferta, ¿no? Obviamente niveles de precios más altos son un incentivo, entonces voy a expandir mi producción. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que a largo plazo, obviamente se va a alinear estas dos, ¿no? Se va a alinear estas dos y esto va a ser igual a cero. Entonces, Y va a ser, el producto va a ser igual a su producto potencial. Eso pasa en el largo plazo, ¿ok? Pero en el mediano plazo tenemos todo, digamos, toda esta ecuación, ¿ok? Toda esta ecuación, ¿ok? Eso hay que tener bien claro, ¿ok? Acá también un poco lo que es esto, ¿ok? Como les mencioné, esta es la muy corto plazo, ¿ok? La demanda agregada siempre es su pendiente negativa, hay una rigidez de precios, ¿ok? Esto está relacionado a la escuela keynesiana, ¿ok, chicos? Hay un nivel de precios fijos, por eso está acá, mira, nivel de precios fijos, y va a estar, digamos, relacionado a un producto, ¿ok? En otras palabras, el punto de vista keynesiano supone que los precios se mantienen fijos, dependiendo de la política monetaria, la política fiscal y los demás determinantes de la demanda agregada, la producción puede alejarse de su tasa natural. ¿Ok? Eso va a pasar. Y luego está la escuela clásica, ¿no? Flexibilidad de precios, largo plazo. OA de largo plazo, oferta agregada a largo plazo. ¿Ok? Va a estar aquí, salió mal, pero bueno, es el Y óptimo. Ok, chicos, y es básicamente lo que se les ha explicado. Aquí también dice, el enfoque clásico supone que el nivel de precios es flexible, este se ajusta para garantizar que la renta nacional siempre se encuentre en la tasa natural, ¿no?
Y igual a Y potencial, ¿no? ¿Ok? Y luego estaba el tercer caso que yo les decía, que hay una rigidez imperfecta, ¿no? Que existían mercados con una nula fluctuación de precios y mercados con cierta fluctuación de precios. Obviamente, ¿no? Ustedes saben que hay, digamos, precios más volátiles que otros. Y también hay empresas o sectores que tienen mayor capacidad para ajustar y no ajustar los precios. Y también esto va a depender, ¿no? Entonces, justamente esta rigidez nominal imperfecta va a tener esa ecuación que le mostré anteriormente. Esta rigidez nominal imperfecta implica que existe, digamos, una asociación entre los precios y el producto. ¿Ok? No es perfectamente ni flexible ni rígido. Eso lo podemos decir que pasa en el mediano plazo. ¿Ok? En el mediano plazo. Y básicamente es así. Y esto sí va a estar relacionado, digamos, a lo que ya somos más digamos, asiduos, que es una oferta agregada, digamos, dependiente positiva. ¿Ok? Luego nos dan algunos casos, ¿ok? Una política fiscal expansiva, ¿ok? Una política fiscal expansiva, ¿ok? En una política fiscal expansiva, es decir, mayor gasto público, y vamos a verlo para los tres casos, ¿qué va a pasar? ¿Ok? En una oferta agregada horizontal, ¿ok? Y va a aumentar, digamos, a tope, digamos. Miren, el efecto es neto, ¿ok? Porque, digamos, no va a haber ni una especie de ajuste en niveles de precios, ¿ok? Y es decir, que el ajuste va a ser total, digamos, ¿ok? En el corto plazo, ¿ok? Es decir, el efecto del gasto público es neto, por decirlo así, en el producto, ¿ok? Luego viene el otro caso, que es en el largo plazo. En el largo plazo, sí hay ajuste, digamos, de precios, es más, los precios son flexibles, ¿ok? Y a diferencia del caso anterior, no va a variar nada el producto, pero sí va a estar, ese mismo producto potencial va a estar asociado a niveles de precios más altos, ¿ok? Pero vemos que siempre, digamos, a largo plazo, el producto, es que es lógico, o sea, al final del día, digamos, tu capacidad no va a poder dar más, digamos. O sea, ese ya es tu tope. Es decir, es como decir, ¿cuántas horas puedes estudiar al día? O sea, al final tu tope va a ser siempre 24, ¿no? 24 horas al día, digamos. Vamos a poner que tú vas a hacer lo máximo y estudias todo el día. 24 va a ser tu tope. Igual, esto como ya es a largo plazo, como es, digamos, al final, en el final solamente vas a poder, digamos, lo que es tu capacidad, ¿no? Lo que es tu capacidad. ¿Ok? Es tu capacidad. Entonces, en realidad va a estar asociado a precios más altos, pero el nivel de producto ya va a quedar ahí constante. ¿Ok? Entonces, en el caso de largo plazo, ¿qué diríamos? Que el aumento de gasto público no va a tener ni un efecto en el producto. ¿Ok? Y digamos, cuando tenemos este caso de mediano plazo o esta rigidez imperfecta, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Y Ok, si acá vemos, por ejemplo, ¿cuál era la diferencia? En el corto plazo aumenta Y, pero P constante. En el largo plazo, Y constante, pero P fluctúa. Y en este caso, digamos, de mediano plazo va a haber, digamos, el movimiento de ambos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Y los niveles de precio van a aumentar a la vez. ¿Ok? ¿Y a qué va a depender, digamos, de qué va a depender el aumento tanto de P y de Y? Va a depender, digamos, ya un poco de la pendiente, ¿no? De la pendiente. Cuanto más plana sea la oferta agregada, más va a subir Y y menos va a subir precios. ¿Ok? Eso ya es un tema de sensibilidad. ¿Ok, chicos? Y va a depender un poco de la pendiente de la oferta agregada. ¿Sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta.
Y eso es un poco lo que hay que tener en cuenta en esos tres casos, ¿ok? Habría que analizar, ¿no? Habría que analizar y ver, digamos, cómo son los efectos según también el periodo de tiempo tal vez que estemos, ¿ok? O según qué tan alineados estén los precios esperados con el nivel de precios real, ¿ok? De eso va a depender un poco lo que es el impacto. ¿Ok, chicos? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Eh, y eso sería en base a lo que es demanda agregada. Luego tenemos unos casitos de encontrar, digamos, una forma, digamos, que ya más o menos se las expliqué de la oferta agregada y ver un poco lo que es el equilibrio, ¿ok? Y luego vamos a ver un poco de política fiscal expansiva y contractiva, ¿ok? Entonces, esto en realidad es lo mismo que les expuse, lo mismo que les expuse, solamente que está, digamos, ordenado en este punto yo lo había expresado así. Y potencial más, digamos, más lo que es guión P menos precios esperados, ¿ok? Precios esperados. Ok, precios esperados. ¿Ok? Ok, entonces, obviamente en este caso vamos a usar esta forma, pero solamente quiero que sepan que viene de lo mismo. Ok, entonces en esta forma P niveles de precio va a ser precio deseado, ok, y el nivel general de precios. Luego va a ser la tasa natural, obviamente va a ser esa brecha, ok. Y digamos, esta alfa va a ser la respuesta del precio al nivel de Y, ¿no? Va a ser un poco la sensibilidad del nivel de precios, ok, a lo que es, digamos, el nivel de Y real. ¿Ok? Entonces, precio que fijan las empresas con precios rígidos, obviamente va a ser tu precio que va a ser. En realidad, como tú no tienes información, va a ser el precio que esperas. ¿Ok? Combinamos ambas ecuaciones. ¿Ok? Combinando ambas ecuaciones, nos resulta esto. ¿Ok? Donde en realidad S va a ser, digamos, la proporción de empresas con precios rígidos. Y uno menos S sería, digamos, la proporción de empresas con precios flexibles. Ok, chicos, va a ser eso. Entonces, hacemos un par de artificios, restamos en ambos lados la proporción de empresas con precios flexibles, luego vamos a dividir entre S y luego nos va a quedar reordenando lo que les mencioné. ¿Ok? Y igual producto natural más alfa, ¿no? De precios menos precios esperados. En realidad va a depender un poco de esa oferta agregada y qué tan exacta, digamos, o qué tan símil sea a la, eh, a la oferta del corto o de largo plazo. Va a depender de qué también yo, por decirlo así, adivine los precios. ¿Ok? Y obviamente, eh, como saben, el ser humano aprende por experiencia, a través del tiempo. Entonces, cuando tú aprendes a través del tiempo, ¿qué va a hacer? Que tú ya vas a saber, digamos, adivinar el precio del mercado o, digamos, vas a tener más conocimiento y vas a poder acertar el precio del mercado a largo plazo. Entonces, ¿qué va a pasar? A largo plazo, ¿qué va a pasar? Esta diferencia va a ser igual a cero. Como va a ser igual a cero, todo esto se va a ir y al final te va a quedar que Y es igual a el producto potencial. ¿Ok? Entonces, en realidad de eso va a depender en sí, de qué tan bien, qué tanta información o qué tan hábiles podemos ser para poder adivinar o calcular, o en este caso es un precio, es una estimación, no es un precio esperado, ¿no? En qué tanto podamos
podamos acertar, ¿no? Y justamente ya teniendo este modelo solamente era para mostrar cómo sale y cómo es el cambio, que yo les había explicado, ¿no? Que en realidad es importante. ¿Qué conviene más? ¿Una política fiscal expansiva? ¿Ok? Una política fiscal expansiva, ¿no? Acá la pregunta es, Profe, entonces a largo plazo los precios son ceros, ¿no? Es cero, diré. claro, a largo plazo, justamente sí. A largo plazo la oferta va a ser así. La oferta va a ser así, vertical, vertical. ¿Y eso por qué es? Justamente lo que le decía, que a largo plazo yo voy a tener más información o voy a conocer, digamos, o voy a tener más experiencia en el mercado y voy a poder, digamos, calcular mejor mi precio esperado con el nivel de precios. Entonces, todo este factor va a quedar igual a cero y Y va a ser igual a mi producto potencial. Eso va a pasar, ¿no? Y en el corto plazo, justamente, lo que pasa es que soy malo haciendo eso, entonces, obviamente, va a estar muy alejado eh, a lo que es la oferta de largo plazo, ¿no? A acertar verdaderamente el nivel de precios. ¿Sí? Sí, pero en realidad sí. En realidad esto va a ser el inicio, este es el final y esto es, digamos, lo que va sucediendo entre uno y entre un periodo determinado de tiempo y el otro. ¿Ok? Es así. ¿Ok? Por eso tenemos corto, largo plazo y mediano plazo. Pero ustedes deben entender la lógica detrás y eso es un poco lo que se les ha querido impartir, entender la lógica, ¿no? Que está detrás. ¿Ok? ¿Por qué es, digamos, horizontal? ¿Por qué es vertical? Y cómo va fluctuando de uno a otro. ¿Ok? Eso es lo que se buscaba. ¿Sí? Entonces, la política fiscal contractiva, ¿ok? Contractiva va a ir relacionado a lo que se muestra aquí, ¿no? Eh, en mediano plazo, obviamente, contractiva es menor, digamos, menor gasto público, mayores impuestos. ¿Eso qué va a pasar? Menor gasto público va a afectar, todo eso afecta en realidad a la IS, ¿ok? Va a afectar a la IS, ¿ok? Va a contraer la IS, lo que es inversión ahorro, ¿ok? Mayores impuestos, obviamente, va a afectar a mi ingreso disponible, ¿no? Menores gastos, obviamente, por menor gasto público va a contraer la demanda y esa contracción de demanda agregada va a reducir los precios, ¿ok? Esto es lo que va a pasar en el mediano plazo y eso es un poco lo que tú al principio me mencionabas. Oye, ¿qué pasa? Y querías ver un poco esa interacción. Entonces, explicándote la lógica, primero, una política fiscal contractiva, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el gasto público, aumentar los impuestos. ¿Ok? ¿Eso a qué va a afectar o qué va a provocar? Que se reduzca la IS. Entonces acá vemos, ¿no? De IS a IS prima. ¿Ok? Esa IS prima, ¿qué va a pasar? Va a provocar, digamos, una disminución de la demanda agregada. ¿Ok? Nosotros justamente eso vimos en el ejemplo de arriba, ¿no? Cómo reacciona, digamos, la demanda agregada ante cambios en las políticas fiscales. Entonces, reduce la demanda agregada. Una reducción, una contracción de la demanda agregada, sabemos que reduce los precios. Pero la reducción de precios también ya la vimos. La reducción de los precios afecta los saldos reales. Y los saldos reales, entonces, ¿qué van a provocar? Una reducción de la LM. ¿Ok? De la LM. ¿Y esto a qué va a venir relacionado? A tasa de intereses pues, más bajas. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entre esas interacciones, ¿ok? Va a estar relacionado, digamos, todo ese movimiento, esa política fiscal contractiva va a estar relacionado a un producto más bajo con niveles de precios más bajos, ¿ok? Y por lo tanto, obviamente, la tendencia del nivel de precio va a ser más bajo, entonces también los niveles de precio esperados van a ser más bajos.
Y como ya sabemos que la oferta va a depender de esta relación, como van a ser más bajos, también la oferta agregada va a ir, digamos, bajando. ¿Ok? Y la oferta, una contracción de la oferta agregada va a ir relacionado a precios más bajos. Y esos precios más bajos también van a afectar a lo que son digamos, la curva LM. ¿Ok? Y eso va a ser un poquito el movimiento y eso es un poco los casos que ustedes van a tener que analizar. ¿Ok? Eso es lo que Una pregunta, si están bajando los precios, ¿no aumentaría la LM, no se desplazaría hacia la derecha? ¿Cómo? No te lo escuchar. Si baja los precios, ¿la LM se desplaza a la derecha? La LM hacia la derecha. Acá lo hemos visto, por ejemplo. A ver, justamente eso. Una disminución de los precios. ¿Dónde está? Sí, lo vemos por acá. Vemos acá. Claro, es acá lo que vemos. Justamente. Si vemos, o sea, entre toda la interacción, ¿ok? El movimiento, justamente lo que voy es que A, B y C. Y en realidad lo que vemos es que la LM, justamente por eso, digamos que la PDA seguido un orden secuencial. La LM ha bajado primero de LM a LM' y luego ha bajado por ese movimiento, digamos que es por la secuencia que he expuesto, siguió bajando, digamos, a LM2'. O sea, LM a LM' y LM2'. ¿Ok? 2'. Sí, pero Es lo que... entonces LM no aumentaría ahí. ¿O? No, o sea, a lo que me refiero es que baja, o sea, me refiero a lo que va a la derecha, ¿no? O sea, digamos que en el gráfico se ve como que baja. No he dicho que se contrae en sí, he dicho que baja. ¿Ok? El movimiento es acá, A, B y C. Igualito acá, A, B y C. O sea, me refería a que baja. No dije que se contrae, dije que baja. ¿Ok? Gráficamente me refiero. ¿Ok? Gráficamente. Y lo que va a estar asociado, digamos, a productos, a niveles, digamos, de los productos más altos, pero en realidad al final lo que va a llegar es a Y potencial, ¿ok? Pero con niveles de precios más bajos, ¿ok? Niveles de precios más bajos. Lo que se está ajustando en sí, se está fluctuando, digamos, de A a B y C, lo que está, digamos, fluctuando más sería el precio. Si lo vemos en el juego, ¿ok? Hay que analizar esto gráficamente, por eso puse estos puntos también. A, B y C, para que no se confundan. Porque sí sé que puede ser un poquito, digamos, tedioso, porque obviamente ya aparecen mucho más curvas y mucho más interacciones. Pero justamente esa era un poco la lógica de la PD. ¿En qué sentido? De que primero hemos revisado, digamos, revisado caso por caso, demanda, eh, claro, demanda agregada, luego oferta agregada y luego ya interacciones por ambas. ¿Ok? Pero sí, me refería más a lo que es gráficamente. De seguro ahí había un typo o tal vez en todo caso no me expresé de todo bien, pero lo que me refería era que bajaba. ¿Ok? En cuanto a es gráficamente, ¿no? Va a ir así. ¿Ok? A, B y C. ¿Ok? Y una vez... ¿Podrías repetir cómo llega al punto C? En esa parte me perdí. Nada más, por favor. Ok. O sea, lo que hay que entender ahí es que, bueno, comenzamos en el punto A. El primer impacto va a venir por lo que es, digamos, por una reducción del gasto público o un aumento de los impuestos. Eso va a afectar la IS, ¿ok? La curva IS. La curva IS que va a provocar una contracción, digamos, como lo vemos acá, ¿ok? De la demanda
¿ok? De la demanda agregada, ¿ok? Esa demanda agregada va a provocar, precios, digamos, más bajos, ¿ok? Los precios más bajos van a afectar, digamos, a lo que es los saldos reales. Los saldos reales, ya hemos visto, afectan a lo que es la LM, ¿ok? Ese va a ser en el equilibrio del corto plazo, ¿ok? Pero a mediano plazo, esto va a estar asociado, digamos, va a ir oscilando a estos precios más bajos, obviamente van a estar asociados a lo que es una reducción, digamos, del producto, ¿ok? Como vemos acá, ¿no? Está que se contrae de A a B, se contrae el producto, ¿ok? Pero también va a haber un tema, digamos, el tema que vimos un poco esto de precios esperados. Obviamente que la tendencia va a ser a la baja, los precios esperados van a ser a la baja también. Entonces, como se explicó acá, y eso de ahí entiendo que a veces es un poco tedioso, analícenlo y si existen alguna duda luego lo vemos o si no me lo escriben al correo también. Eso va a afectar la oferta agregada, ¿ok? La oferta agregada, ¿ok? La oferta agregada también gráficamente pasa de O a OA', ¿ok? Porque va a haber una, ¿cómo se llama? Una reducción de precios, ¿ok? Y una reducción de precios al final va a afectar de vuelta a la LM, ¿ok? Y al final el LM también pasa, ¿ok? Es un poco tedioso, es un poco tedioso. Lo que les invito es explorar esta lógica que les expongo paso a paso y también como hacerlo de forma escrita para que de alguna forma sea un poquito más la puedan memorizar o aprender un poco esa intuición, ¿ok? Porque sí, acá, o sea, ya es como mediano, corto plazo y largo plazo, entonces ahí es como que existe la confusión, ¿no? Pero partan de la lógica primero de revisar cada uno, de revisar cada uno de los casos, los movimientos primero de la IS, de la LM, de la demanda agregada por sí sola, igual de la oferta agregada, ¿no? Y la fórmula de la oferta agregada, tener en claro cuál, digamos, la rigidez salarial, la rigidez de precios, qué implicancias tienen cada una de las curvas, ¿ok? Y luego tener en cuenta también esa brecha, ¿no? Entre producto potencial ¿no? y producto real, ¿ok? Ese sería un poco lo que se intenta explicar aquí. Ahora bien, el otro caso sería simplemente cuando digamos, la política es expansiva, ¿no? Una política monetaria es expansiva. Cuando una política monetaria es expansiva, ¿qué va a estar relacionado? A, va a estar relacionado a una masa monetaria más alta, ¿no? Eso sabemos que está decidido por el BCR. Una, digamos, lo que hay que entender acá es que una masa monetaria más alta va a estar relacionada, digamos, a una LM, digamos, gráficamente hacia arriba, ¿ok? Va a ir hacia arriba, una contracción. Esto que va a provocar, digamos, que la demanda agregada aumente. Y si la demanda agregada aumenta, ¿no? Aumenta, es decir, acá lo puedes ver, de DA a DA prima, los niveles de precios van a aumentar, ¿ok? Pero ese aumento de niveles de precios va a afectar a los saldos reales, ¿ok? Va a afectar a los saldos reales. Y esos saldos reales ya sabemos que impactan en lo que es la LM, también gráficamente ya lo hemos visto como impacta, ¿ok? Estos niveles, esta causa también, y acá viene un poco la confusión, que en el corto plazo, la tendencia, digamos, de los precios a subir van a provocar también que los precios esperados suban. Y eso va a afectar la dinámica de la oferta agregada. Por ahí viene un poquito más lo que es lo difícil, digamos, ¿no? Entender un poco a mediano plazo, ¿ok? Porque esa dinámica de precios, o sea, acá ya hemos visto que los precios van a subir,
Pero a largo plazo, ¿qué va a pasar? Si en el corto plazo ha pasado, digamos, que los precios suben, ¿tú qué vas a esperar, digamos, a mediano plazo? Oye, tú ves que la tendencia está que suba. Entonces tú vas a tener tus expectativas sobre los precios, también van a indicar que suban los precios. Entonces, pero al afectarse estos dos, va a afectar esta ecuación, va a afectar esta ecuación, ¿ok? Va a afectar esta ecuación. Al afectar esta ecuación, va a afectar la oferta agregada, ¿ok? En este caso, digamos, como los dos tienden al alza, la oferta agregada se va, digamos, ir para arriba, digamos, gráficamente, pero es una contracción, ¿ok? Es una contracción, ¿ok? Una contracción que va a estar asociada a un nivel de producto menor, ¿ok? A un nivel de producto menor, pero a precios más altos, ¿ok? Y a largo plazo, ¿qué vamos a tener? C. ¿Qué vamos a tener? Vamos a llegar al producto potencial, ¿ok? Pero con niveles de precios más altos. Es decir, se ha creado cierto, digamos, proceso de inflación, ¿no? Una alza de precios, ¿ok? O sea, lo que vas a tener que al final entender es que este impacto, digamos, te va a agarrar primero en un caso de corto plazo. Y en ese corto plazo, bueno, acá tenemos, digamos, esta es la lógica de corto plazo, ¿no? Que ya hemos visto. Ok, esto ya lo hemos visto en los incisos anteriores, ¿no? Pero luego va a haber ese mecanismo, digamos, de expectativas de precios. Y esas expectativas de precios en realidad van a tener su tope o donde van a ser relevantes en el mediano plazo. ¿Ok? Porque en el mediano plazo quedas como en un limbo. Ya los precios no son rígidos ni los precios son flexibles. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer tú? Alinear tus expectativas o tratar de tener expectativas que esperes que sean lo más certeras posibles. Y eso va a cambiar tu fórmula de oferta agregada. Y eso va a originar, digamos, un desplazamiento o un cambio pendiente. Ahí tienes que ver, ¿ok? Ahí es lo que tienes que analizar. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso les preguntaría, ¿ok? Eso es lo que tienen que ver. Entonces, profesor, Sí, entonces si hay, o sea, lo que entendí es que si hay una política monetaria expansiva, como va a aumentar el dinero, hay más oferta que demanda, por ende R aumenta. Y si R aumenta, entonces la demanda agregada, o sea, los precios van a aumentar, ¿no? ya Y va a haber luego, un estímulo, va a haber un estímulo al haber, digamos, más dinero en la economía, digamos que al final va a haber un estímulo en la demanda, ¿no? O sea, va a haber ajá, un estímulo en la demanda. Ese porque hay más, estímulo en la demanda va a generar una, digamos, una presión inflacionaria, van a aumentar los precios, ¿ya? ajá. Ya, Y exacto. luego ahí termina el corto plazo. Ahí recién Exacto. veo las expectativas que como están aumentando y la fórmula creo anterior Oferta agregada. de oferta agregada, como las expectativas aumenta, pues o sea, OA se va a contraer. Y ahí ya termina y la LM todavía se contrae por el aumento de precios, ¿no? Algo Sí, así. va a ser así, va a ser así. Sí, así va a ser. Sí, Ah, así ya. es. Y obviamente, y claro, lo que tú vas a tener que al final, es básicamente lo que tú has dicho, pero obviamente vas a explicarlo, obviamente en un horizonte de tiempo, ¿no? Porque vas a comenzar como en largo plazo, mediano, y luego vas a comenzar en corto, mediano y largo plazo. Entonces tú vas a tener que explicar, digamos, cómo oscila o cómo se llega, ¿no? De A, B o C. Ahora, tú sabes el final. Al final, la economía no va a poder producir más de lo que es su producto potencial, ¿ok? Ahora, tú vas a tener que descubrir y explicar, digamos, si ese producto potencial va a estar asociado a niveles de precios más bajos que al inicio, digamos, que al inicio, en el corto plazo, o a niveles de precios más bajos o más altos, ¿ok? Pero tú ya sabes el final va a ser el producto potencial, eso siempre es el final, ¿ok? Pero es básicamente lo que tú has dicho, ¿no? Así que muy bien, más bien.
Ok, y justamente, Disculpe, profe. Entonces, siempre va a llegar a su producto potencial a largo plazo, ¿no? claro, a largo plazo tú ya estás al final, es un producto potencial, Creo eso que sí. solamente si hay un aumento de tecnología, aumento. Claro, claro, obviamente sí, si aumenta un producto, claro, un aumento tecnológico, que y eso ya vas a verlo en modelos de crecimiento a largo plazo, ¿no? Obviamente, claro, sí, ante una mejora tecnológica, obviamente que sí, que el producto potencial se puede potenciar, ¿no? Sí, sí, es exactamente lo que dices, la verdad, muy bien, claro. Entonces, sí, es básicamente y ordenar eso y tener en cuenta todas las ecuaciones y los periodos de tiempo que estás trabajando. Y eso digamos, te va a dar, digamos, que te sepas acomodar, digamos, en espacio-tiempo y con las fórmulas, ya te va a dar, digamos, para que cuentes toda la historia, digamos, de forma coherente y secuencial. ¿Ok? Eh, y sí, o sea, lo que vemos es que la política fiscal y la política monetaria cumplen a corto plazo, o sea, logran su cometido, ¿no? De estimular muchas veces la demanda. Pero solo la política fiscal lo cumple a mediano plazo, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, y eso es un poquito lo que veríamos, ¿no? Lo que veríamos. eh, y Entonces, la política fiscal cumple el objetivo de aumentar a corto plazo el lleno, pero la política monetaria no. claro, exactamente eso es lo que Ya, pasa. ya, ya. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces eso sería básicamente lo que se tenía que ver hoy. Y nada, chicos, eso es un poco lo que teníamos que ver hoy. En realidad, ¿qué quedaría pendiente en sí? Quería que por favor, y sí les pido que tengan en cuenta estas ecuaciones, revisen sus modelos ISLM, revisen cuáles son los movimientos, cuáles son los desplazamientos a lo largo, los desplazamientos de las curvas, cuándo son movimientos a lo largo de la curva y ver un poquito esa lógica que es de corto, mediano y largo plazo. ¿Ok, chicos? Eso es Ah, ¿cómo identifico que es, o sea, para hacer los gráficos a largo y a corto plazo? como, Por como ejemplo, identificas. porque creo que en las primeras partes que usted hizo es a corto plazo, o sea, creo que la disminución de precios, política fiscal era a corto plazo, ¿no? O sea, los primeros ejercicios que hizo. Los primeros ejercicios, bueno, o sea, lo que pasa es que los primeros ejercicios en realidad siempre vamos a trabajar ya luego con lo que es una oferta dependiente positiva. Lo que pasa es que lo que hay que entender es un poco la dinámica y de dónde, digamos, eso sí es un hecho. Un hecho es que, digamos, que nosotros trabajamos con información imperfecta, ¿ok? Pero ahora bien, o sea, en ciertos periodos de tiempo nosotros sabemos a dónde va a oscilar, digamos, la economía. La economía, mientras más tiempo pase, digamos, en un periodo de análisis, va, va a oscilar a lo que es el producto potencial, ¿ok? Ahora, a corto plazo, es decir, como un contrato, ¿no? Es como un contrato. Por ejemplo, ahorita yo tengo un contrato, yo cobro un determinado salario, está negociado por un periodo de tiempo. Apenas lo firmo, digamos que sería rigidez salarial. Rigidez salarial está asociado a lo que es corto plazo, ¿ok? Pero vamos a poner que mi contrato termine un año, obviamente ahí ya voy a estar, digamos, en lo que es el largo plazo, ¿no? El largo plazo, ¿por qué? Porque ya voy a tener una flexibilidad de renegociar, de ver otras opciones, ¿ok? Entonces, o sea, eso es lo que hay que entender aquí. Ahora bien, en la primera parte yo estaba mostrando justamente estas curvas más por un punto de vista teórico, o sea, justamente para que ustedes entiendan las causas de estas rigideces, también para que entiendan qué implica, qué implica un efecto o no, o sea, por ejemplo, esto también es lo que se hizo acá. ¿Dónde está lo que se hizo acá? Déjame ver.
Mm, aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que se quiere ver es que ustedes entiendan, ¿no? Por ejemplo, tal vez le pueda dar un caso donde dice, oye, supón que los precios son flexibles. Entonces, si tú supones que los precios sean flexibles, digamos, ¿qué curva usarías, por ejemplo, si los precios son flexibles? ¿Qué curva usarías? Mi consulta es eso. Si los precios son flexibles, vas a estar asociado más a lo que es largo plazo, ¿ok? A largo plazo. Luego también los ejercicios te van a decir, en el corto plazo pasa esto. Por favor, indicar qué pasa en el corto plazo y cuál va a ser, digamos, a qué va a oscilar el mediano o largo plazo. También el ejercicio te va a pedir, te va a dar ciertos supuestos para que tú también te posiciones en un espacio tiempo, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. Pero lo que tú tienes que saber es toda la teoría. Tienes que saber que, digamos, que el corto plazo va a estar asociado, digamos, a lo que es un poco una escuela keynesiana, lo que va a estar asociado, digamos, a largo plazo a una teoría clásica. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito lo que nosotros tenemos que brindar, ¿no? Es un poco que tú sepas cada caso y que en el momento del examen se te puede pedir cualquiera o se te puede dar algunos supuestos o se te puede levantar o adicionar algunos supuestos y eso tú ya lo vas a saber trabajar, ¿no? Pero justamente por eso la primera parte ha sido teórica, digamos, conceptual. ¿Ok? Y eso sería básicamente respecto a lo que es la PD de hoy. La PD de hoy. Ok. Nada.